NFT, blockchain, Ethereum, Solana, marketplaces. Todos estos términos es probable que hayas oído hablar de ellos y que no sepas exactamente qué significan. Pues bien, en este vídeo voy a intentar explicarte qué significan exactamente como introducción al mundo de los NFTs. Y vamos a empezar por la definición. ¿Qué es un NFT? NFT viene de las siglas en inglés Non-Fungible Token. Vamos a coger esta definición y la vamos a dividir en dos partes. Non-fungible, no fungible. ¿Qué es un bien no fungible? Un bien no fungible es aquel que es distinto de los demás de la misma clase, que no se puede intercambiar porque cada uno es distinto de los otros. Por el contrario, un bien fungible es aquel que es totalmente intercambiable. Lo vemos mejor con un ejemplo. Si yo te doy 10 euros y tú me das 10 euros, los dos quedamos igual. Tus euros son totalmente iguales a los míos. Esos son bienes fungibles. En cambio, si yo te doy una obra de Van Gogh y tú me das una escultura hecha por ti, es evidente que esos bienes no son intercambiables en el sentido de que no quedamos igual. Uno tiene mucho más valor que el otro. Pues los bienes no fungibles son aquellos que no se pueden intercambiar porque cada uno tiene unas peculiaridades que los hacen distintos de los demás. ¿De acuerdo? Esa sería la primera parte de la definición. La segunda parte, basada non-fungible tokens. Los tokens, ¿qué son los tokens? Son activos digitales basados en la tecnología de blockchain. E inmediatamente vas a preguntarte, ¿y qué es el blockchain? El blockchain, en términos no técnicos, yo no soy técnico, evidentemente, es como una especie de registro online donde quedan registradas, quedan grabadas todas las operaciones que se hagan utilizando esa tecnología. En el mundo no digital, en el mundo real, entre comillas, sería el equivalente a un registro público, a un registro mercantil, a un registro hipotecario, pero con una diferencia fundamental. Es un registro primero online y descentralizado, en el sentido de que no depende ni de un gobierno, ni de un ministerio, ni de una empresa, y eso hace que sea difícilmente hackeable. Si estuviera esa tecnología alojada en un servidor, podría ser eventualmente hackeada, pero al estar distribuida en múltiples servidores de Internet, hace que sea muy difícil su hackeo. ¿De acuerdo? Pues esa sería la definición de qué es un NFT. Siguiente pregunta. ¿De qué se puede hacer un NFT? Pues un NFT se puede hacer de cualquier archivo digital. Puede ser una imagen, un JPG, un GIF, puede ser una canción, puede ser un juego, un Word, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el fundador de Twitter creó un NFT a partir del primer tweet que se hizo en esa plataforma y luego lo vendió por millones de euros. ¿De acuerdo? Con lo cual, cualquier archivo digital puede ser susceptible de crear un NFT. Siguiente tema a tratar. ¿Cómo se pueden comprar y vender NFTs? Y lo vamos a ver paso por paso. Primer paso. Para poder comprar un NFT necesito lo que se llama un wallet. Un wallet sería un monedero virtual. En ese monedero virtual yo voy a transferir mis euros o mis dólares y los voy a convertir en criptomonedas, porque los NFTs solo se pueden comprar y vender mediante criptomonedas, principalmente con Ethereum, que es la principal criptomoneda que se utiliza. Los voy a convertir en criptomonedas y las voy a alojar en mi wallet digital. Una vez lo tenga, me voy a conectar a un marketplace. ¿Qué es un marketplace? Un marketplace es un lugar donde se reúnen compradores y vendedores, en este caso de NFTs, para intercambiar pues esos NFTs por criptomonedas. En Chrome existe una extensión que me ligará con mi wallet. Me voy a un marketplace, existen varios. El más conocido de ellos es OpenSea, pero hay otros como Foundation, Rarible, etcétera, etcétera. Cada uno con sus características diferenciales. OpenSea es público, pero algunos de ellos requieren o bien una invitación o incluso a veces hay un comité de selección que elige a quién puede participar en esos marketplaces. ¿De acuerdo?
estábamos en que me conectaba mi wallet a OpenSea, que es el principal marketplace o un marketplace similar. Yo voy a ir navegando a través de mi browser y voy a elegir ese NFT que crea que puede subir de valor, se puede revalorizar con el tiempo. Lo compro, es una transacción que se puede realizar inmediatamente, y al comprarlo, automáticamente mediante la tecnología del blockchain, la propiedad de ese NFT pasa del vendedor al comprador, que soy yo, y queda registrada automáticamente. Lo que veíamos al principio, que ese vendedor no puede vender otra vez ese mismo NFT. ¿De acuerdo? Ese sería el proceso. También hay un concepto interesante, especialmente para artistas, que es el de contratos inteligentes. Y eso vais a ver por qué es bueno para los artistas. Los artistas pueden establecer al momento de crear un NFT, eso lo veremos posteriormente cómo se crea, pero ya os lo avanzo, establecer que cada vez que se venda ese NFT, ellos reciban un royalty, una comisión, por ejemplo, por poner un ejemplo, del 10%. Con lo cual, primero lo venden y ese comprador, si al cabo de un mes, 2 meses, lo vuelve a vender por 10 ETH son las monedas que se utilizan en Ethereum, un 10% automáticamente se ingresaría a la cuenta del creador. ¿Vale? Eso diferencia mucho del mundo físico. Cuando un creador vende un cuadro, pierde el control total sobre el mismo y ya no tiene ningún derecho a percibir ningún tipo de compensación posterior. Por eso los NFTs, a los artistas están tan interesados en el mundo de los NFTs. ¿De acuerdo? Así se compran y venden. ¿Cómo crearlos? O que en inglés se llama mint o mintear, sería una traducción libre. Pues el proceso es muy parecido. Primero necesito un wallet, me voy a conectar a uno de esos marketplaces que me ofrecen la opción de crearlos, y necesitaré lo que habíamos al principio, un archivo digital. Pues igual quiero crear un NFT de una foto, una canción, etcétera, etcétera, ahí sí que es importante que sea de mi propiedad. Necesito, porque si no estaría vulnerando los derechos de terceros, y eso no viene del mundo del NFT, viene del mundo del copyright en general. Tengo que crear el NFT asociado a una imagen que sea de mi propiedad, a una canción que sea de mi propiedad. ¿De acuerdo? Pues así de sencillo es crear un NFT. Ya para finalizar, porque se trata de un vídeo introductorio, posteriormente, en vídeos posteriores, iremos desarrollando cada uno de los conceptos que hemos visto, incluso lo haremos con ejemplos reales para que lo podáis ir conociendo más este mundo y lo interesante que es. Ya para acabar, vamos a ver cuáles son algunas de las utilidades de los NFTs. La primera serían como herramienta de inversión / especulación. Y ahí debéis tener en cuenta que el mundo del NFT son bienes muy volátiles y por 2 motivos. Tienen una doble volatilidad. La primera, intrínseca al producto en sí, que puede variar mucho de precio, se puede apreciar mucho, pero se puede devaluar igual de rápidamente o más. Esa sería la primera volatilidad. Y la segunda, como va asociada a una criptomoneda, al Ethereum, también depende de la cotización de esa moneda respecto a la moneda propia en que me maneje normalmente, por ejemplo, en mi caso, el euro. ¿De acuerdo? Ahí, por eso hay la doble volatilidad. ¿Qué significa eso? ¿Y cuál sería mi consejo? Es ser muy prudentes en la inversión en NFTs y nunca, evidentemente, ni endeudarse, ni gastar dinero del cual no podamos prescindir sin ningún tipo de problema. Porque, digo, son elementos de inversión de alto riesgo y podemos perder todo el dinero que invertamos en ellos, ¿vale? Esa sería una primera función. Veamos un par más. Hay muchas más, pero me voy a concentrar en 2 más. La segunda es una especie, sirve para vehicular lo que se llama el coleccionismo moderno. Los coleccionistas, sabéis que tradicionalmente han ido contactando con artistas, han ido comprando obras pictóricas, estatuas, lo que sea, las han ido coleccionando. Pues bien, los NFTs se llama una nueva forma
de coleccionismo que permite al coleccionista invertir en estos activos digitales, esperando evidentemente que con el paso del tiempo se vayan revalorizando, ¿eh? Sería la segunda función que pueden tener los NFTs. Y para finalizar, vamos a ver lo que se llaman los perks o ventajas añadidas a los NFTs. Eso no siempre sucede, pero sí que a veces el creador puede establecer una serie de ventajas para los propietarios de los NFTs. Y lo vemos mejor con varios ejemplos. Imagínate que eres una cadena hotelera que crea algunos NFTs y dices a la gente que te diga que sea propietaria de estos NFTs, les voy a regalar una vez al año una estancia, una suite en el hotel tal de mi propiedad. Sería un primer ejemplo. Otro ejemplo, imagínate que los creadores de tal NFT dicen, pues vamos a hacer una reunión anual de influencers a la cual solo podrán acceder los propietarios de los NFTs. Un tercer ejemplo, apto también o muy relacionado con los artistas. Hay fotógrafos, hay artistas que dicen, a los propietarios de esos NFTs digitales les voy a enviar físicamente por correo un print, una copia impresa de esa fotografía firmada por mí. Y eso hace muchas veces que esos complementos sean incluso más importantes que el propio NFT o activo digital, porque la gente quiere adquirir esos NFTs por las ventajas complementarias que llevan. Pero como repito, eso solo se da en algunos casos. Para crear un NFT no tienes por qué dar esas ventajas complementarias. Os invito a partir de aquí a suscribiros si queréis y en próximos vídeos vamos a ver cada uno de esos pasos de forma detallada y espero vuestros comentarios para sugerencias de nuevos vídeos. Hasta la próxima.